Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento en el que hagas este video. Esta transmisión será tu día perfecto y tu momento presente. Hoy he querido realizar este video porque esta clase la tengo hace ya bastantes años em, armada y habla justamente de este periodo de tiempo por el que estamos atravesando, que es el periodo de tiempo que para algunas religiones y para algunas em, personas se llama Semana Santa. Y justamente algo a lo que se le da mucha relevancia en estos días es al mensaje de muerte. Entonces es muy, como muy desalentador, por decirlo de alguna manera, darnos cuenta que después de 2000 y pico de años no se ha comprendido el verdadero mensaje o no se ha querido comprender, no se ha querido caminar hacia el verdadero, hacia la verdadera comprensión de aquello que, si bien no lo han distorsionado, también hemos sido cómplices, hemos sido partícipes de no entrar en un camino verdadero espiritual y permitir que otros vengan y nos den una versión de, de su de sus opiniones personales y de la percepción que ellos tienen sobre este gran camino del Maestro Jesús el Cristo. También por eso, y no sería coherente si no lo dijera, no crean en nada de lo que les estoy diciendo. Dejen de buscar intermediarios. La comunicación con Dios no la tienen unas personas especiales. Las tenemos todos en el momento en que nos elegimos a nosotros mismos como sus hijos. Él nos dará la información directa. Cuando tú eliges el camino del autoconocimiento, de saber qué eres y a qué viniste, ya no necesitas de ningún intermediario. Es muy posible que al principio eh, tengas de pronto que buscar la guía, más que todos por los procesos que se empiezan a vivir, por las experiencias que se empiezan a dar en nuestra vida a nivel psicológico y emocional. Es como ese soporte energético vibracional que necesitamos en ese instante para poder continuar el camino y poder soltar todo guía y poder llegar realmente a nuestra propia verdad. Y a esa verdad no se llega si tú estás siguiendo a otros, si tú estás permitiendo que otros te digan la versión de la espiritualidad que ellos tengan, realmente aún no te conoces, aún no vas a llegar a tu verdad. Y eso, en ese camino es que ha estado la humanidad todo el tiempo. Hay una gran pereza, ¿no? Hay una gran pereza de empezar ese camino hacia ti mismo. No tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver con ir a un lugar específico, no tiene que ver con ser o comportarte de una manera especial. Todo lo contrario, es reconocer que no eres y reconocer en ti y aceptar que sí eres. Y para ello no necesitas grandes cosas, simplemente decisión. El camino espiritual es una decisión que tienes todos los días a tu alcance. Y con esta introducción, y vuelvo a repetir, no crean nada de lo que les estoy diciendo, simplemente es información, alguien resonará con ella, alguien no. Si resuenas con ella, lo único que te pediré es que la transmitas. Procura transmitir este mensaje. Cuantas veces más lo puedes replicar, habrá más personas que estarán abriéndose a nueva información y si resuenan es porque están a punto de abrirse realmente a una conexión directa con lo que llamamos Padre, Dios, Universo. Bueno, y esta clase tiene que ver con las 7 palabras de Cristo y estas 7 palabras del Cristo nos resumen los 7 pasos del perdón. Todos los eventos, hasta el más mínimo de la vida de este maravilloso maestro, tienen que ver con símbolos, con códigos que él nos dejó para que el que decidiera estudiarse a sí mismo pudiera realmente alcanzar la comprensión de estos códigos y de estos símbolos que él nos dejó allí. Y uno de ellos es las 7 palabras. Estas 7 palabras son el camino al perdón.
Él nos dejó marcado un camino al perdón. Nos dejó marcado eh, un tránsito. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él claramente nos está diciendo que Él es el camino del Cristo, de dejar el niño, porque él vino a experimentar las 5 heridas emocionales del niño, poder salir de ellas y madurar en el Cristo, que fue ya luego cuando realmente grandes cosas de las que nos dicen que sucedieron en la vida de Jesús a nivel físico no sucedieron a nivel físico, sino sucedieron a nivel psicológico. Entonces, vamos a comenzar. La primera de estas palabras es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento nos deja esta guía de que comprendamos que realmente el hombre es el que necesita o siente la necesidad de perdonar, no es el padre. El padre realmente eh, no juzga, ¿sí? Es una conciencia tan alta hoy que he recorrido, soy una niña todavía realmente en el conocimiento espiritual, pero que he recorrido ya un caminito. Me doy cuenta de cuán grandes son esta comprensión, y es comprender, valga la redundancia, de que Dios es una conciencia tan alta, el Padre es una conciencia tan absolutamente alta en nosotros, está en un campo tan sutil y tan de amor, que realmente tuvo que literalmente bajar muchos niveles y irse bajando a nivel de conciencia para poder llegar a nosotros y poder darnos un mensaje. Y es ir en esos estados de conciencia que llama uno elevados y no tan elevados. Hoy diría yo que todo el mundo tiene una conciencia. El tema es qué conciencia tienes, qué nivel de conciencia tienes hoy. Y el Padre es un nivel de conciencia muy elevado que creó la manera, la escalera para poder llegar a nosotros, ¿sí? Y cuando ya comprendemos que esa elevación del Padre es tan alta, comprendemos de que el Padre realmente no necesita mm, perdonarnos. Él es una conciencia de infinito amor, más cuando hay una comprensión también en el que su hijo, en este caso yo, entro a comprender qué vine a hacer aquí, qué estoy haciendo, qué papel vine a jugar acá, qué realmente soy. Entonces, realmente es salir. Fíjate cómo el hijo le pide al padre que los perdone porque no saben lo que hacen. O sea, es él el que está con la necesidad del perdón, pero él pide el perdón para los demás porque en ese momento Jesús el Cristo ya tiene la comprensión de esto que les estoy diciendo. Están como locos aquí, no tienen ni idea de lo que están haciendo porque no son conscientes de quiénes son. Eso es lo que nos quiere decir esta primera palabra, que tiene que ver mucho con que utilicemos la fuerza para perdonar, dejemos de utilizar la fuerza para odiar. ¿Mm? Básicamente, y los que han estudiado aquí en Escuela Cumará, siempre les repito que nosotros vinimos a vivir especialmente procesos de perdón. Desde el momento en que nosotros tenemos una conciencia de, de vida, ¿sí? De que llegamos a este planeta, lo que primero nos vienen a decir es, realmente tú vienes a procesos de perdón. Todo lo debes perdonar, todo. También, ¿qué me va a indicar cómo estoy en esos procesos de perdón? Para ir más a la biología y a algo que sea latente para ti, que sea muy, muy visual, muy del humano, el estado de salud en el que tú estás. Todo malestar que tengas en el cuerpo, por mínimo que sea, es un malestar de proceso de perdón. O sea, que no he perdonado, que no me he perdonado a mí mismo, que tengo este malestar, que he creado esta enfermedad. La segunda palabra dice Jesús a estos dos ladrones, a estos dos personajes, Dimas y Gestas, en medio de quien él está crucificado. Y la segunda palabra es te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. También es un símbolo. El símbolo, el solo hecho de que Él esté en el centro es un símbolo, ya que el Cristo, nuestro Jesús, el Cristo nos viene a representar el presente, el ahora.
el aquí y el ahora. Dimas nos representa el futuro, que es el derecho y la libre elección de elegir de nuevo, de elegir un camino. Y el pasado, que nos lo representa gestas, que es lo que hay que dejar ir. El pasado hay que dejarlo atrás. Nosotros no podemos vivir, y no hablo de pasado solamente como sucesos de pronto que no me gustaron de mi pasado y lo tengo que dejar ir. No, el pasado en este instante por el que está atravesando el humano, por el que está atravesando el planeta, ya es tiempo de dejar absolutamente el sufrimiento y el niño interior que aún no ha sanado, no has liberado y no has comprendido la cantidad de el cuerpo emocional que creamos a través de este niño y del cual muchos aún ni siquiera quieren escuchar que tienen y que realmente tiene que ser sanado. Eso es lo viejo a dejar, incluso el vivir fanáticos de un Jesús el Cristo que claramente al comprendido, al despierto, sabe que Jesús el Cristo es Él y que Jesús el Cristo tiene que recorrerse personal e individualmente para poder llegar a la madurez que este gran maestro nos dejó como camino. Entonces, tiene que ver con un nivel psicológico. Entonces, es como si nos representaran el cielo y el infierno allí, como el infierno del pasado, el infierno del sufrimiento, el infierno de clanes no sanados, el infierno de un árbol genealógico que no se comprende, que no tienen ni idea que vienen y qué rol están jugando aquí, y solo son repeticiones y repeticiones y repeticiones del error. Nos viene Dimas, que nos representa el paraíso, porque fíjense que es muy bonita la conversación que sucede allí, muy simbólica. Em, Gesta se le recrimina a Jesús y le dice que si acaso él no es hijo de Dios, pues que le diga que venga y lo salve. Y Jesús calla y lo ignora. ¿Mm? Em, y le contesta es Dimas. Dimas es el que le dice que él por lo menos es inocente, que ellos sí tienen culpa, o sea, pasado y futuro, que ellos sí tienen culpa y que él es inocente. Ahí ellos, el símbolo es la inocencia de la mente, cómo la mente vuelve a su inocencia, recuerda su estado inocente. Y en ese instante en que la mente recuerda la inocencia y acepta esa inocencia en él, que nos lo representaría este Dimas, que es el futuro, la mente inocente. Viene ya Jesús y ahí sí contesta él y le dice a Dimas, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, eh, le recuerda a la mente que está en Dios, que es Dios y está en Dios, con Él y en Él. ¿Mm? Y es muy hermoso este pasaje. Entonces lo que nos está diciendo es, recuerda la inocencia. Todos ellos tres representan estados de la mente, estados psicológicos. Mire esta tercera parte que viene aquí con esta invitación al paraíso que se nos hace, es que Dimas entra en arrepentimiento. Este pedacito tan corto que puede ser dentro de una película, que será donde lo podamos ver, representa demasiado y ese que representa para el hombre el arrepentimiento. O sea, se supone, y lo digo entre comillas, es el perdón hacia afuera, ¿sí? Yo perdono a otro. ¿No? Algo que por lo menos el hombre cree desde su arrogancia y ego que va a perdonar a otro. Y el arrepentimiento, que es cuando entro, el arrepentimiento es para conmigo mismo. Yo me arrepiento de eso que hice, yo me arrepiento de eso que es cuando este Dima le dice, por lo menos nosotros sí hemos cometido error, somos pecadores, ¿sí? Él no. Entonces, esos son los estados de la mente, como les digo, el presente, el Cristo, ese pedacito de Dios, esa supraconciencia en mí no ha cometido ningún pecado. Y esto nos lo trae al recuerdo. Me arrepiento, un estado de la mente, ¿sí? Un estado de la mente que podríamos llamarle a Dimas. Ese estado de la mente se arrepiente de no haber recordado quién es. Y tan pronto se arrepiente, viene esa supraconciencia que es Cristo y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en el momento en que entra el proceso de perdón y el arrepentimiento, entramos en un estado mental diferente, entramos en un estado despierto,
de conciencia. La puerta del cielo es el perdón, o sea, si no hay procesos de perdón, con lo que quiera que sea que tengas que perdonar, todo debe ser perdonado, no estarán las puertas del cielo abiertas. Siempre que estás en un proceso de perdón y estás abierto a perdonar y a entrar en ese arrepentimiento que llegarás y profundizas en ese camino, llegará ese estado de arrepentimiento a ti, será una puerta grandísima que se abre no solo en tu mente, sino en tu corazón, para que entre esta gran luz que es nuestro espíritu. Cuando ya logramos llegar a esos pasos, entra en nosotros algo que se llama filiación, que es reconocernos familia todos, no solamente los Gómez, los Rodríguez, los Pérez, sino toda la humanidad somos una gran familia que hemos venido a jugar un papel, ¿sí? Dentro de esta gran familia llamada humanidad y que muy pocos realmente han querido asumir ese gran papel. Entro en estado de paz porque reconozco ya eso lo integré en mí, soy paz, aprendo a perdonar, que van a llegar las cosas que me van a molestar, claro, voy a vivir y a experimentar esas cosas que me molesten, pero entraré muy rápido en la conciencia, llegará esa conciencia viva y me dirá, a ver, deja, suelta eso ya, tú recuerdas qué viniste a hacer, quién eres tú y recuerda inmediatamente uno quién es, inmediatamente se le pasa la rabia, se le pasa todo y entra en un estado de paz. Cuando estás con esa afiliación, porque sabes que la humanidad entera es amor, que le debes brindar amor y que debes procurar llevar ese pedacito de cielo a donde tú vayas, despierto, estás en paz, inmediatamente quieres extender ese amor. ¿Sí? Por eso la comunicación, por eso nosotros empezamos a comunicar. ¿Para qué? Para que el despierto o en camino al despierto que quiera realmente escuchar y resonar con esto. La tercera, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Ahí nos reafirman la filiación. En ese momento ni la madre era el hijo, ni el hijo era la madre. Simplemente, como les digo, fue un símbolo que nos dejó allí. Nos dejó un código. A ver, todos somos familia. No importa si usted es Pérez Rodríguez Juan, si está al otro lado del mundo, si es Japón, si es Asia, si es África, todos somos hermanos. Todos somos hermanos y todos tenemos un papel en este gran proceso que hemos venido a vivir y a encarnar. Entonces, cuando lo vemos así, sabes que tu papel y cumpliendo tu papel, vas a lograr ayudar a todos tus hermanos en Cristo. La cuarta nos dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No lo han llevado porque se sintió solito Jesús y eso en ese es pura paja. Jesús en ese punto psicológicamente tenía clarísimo qué era, a qué había venido y cuáles eran sus mayores compañeros. Y el mayor compañero de él era el Padre. Entonces, podríamos cambiar porque nos han transversado todo esto para precisamente meterte en la mente una cantidad de creencias para que tengas que ir en busca desesperada de alguien que te dé a Dios, que te ayude, que te brinde a Dios. Y nunca jamás ese Padre va a entrar a través de otro. Entra por ti y en ti en la medida en que abras la puerta para que Él entre. No hay otra manera de que Él entre en ti. Es un proceso que tienes que hacer individual y que solo así lo lograrás. Si sigues yendo a escuchar grandes prédicas, ¿sí? Y no solamente hablo de la prédica que haya en algunas religiones, sino que alguien que quiera decirte que Él te va a llevar a Dios es completamente falso. Lo único que podemos hacer algunos guías es esto, comunicarte, informarte, darte la buena nueva de que eso fue dado para nosotros y simplemente ser inspiración para otros para que puedan realmente abrir también su corazón y entrar en estos procesos y comprender la vida y comprender especialmente lo que son y sobre todo lo que no son. Entonces yo diría y cambiaría esta abandonado por glorificado. Yo lo he podido sentir en mi propio estado psicológico y realmente es la glorificación. Que sí, hay que decirlo en honor a la verdad que es para mí, Sibrak Amahu, y la vívida experiencia que tuve acerca de esta palabra, Eli, Eli, Lama Sabatini,
Sí hay un estado de soledad, o sea, es importante retirarte del mundo un poquito, es importante esa soledad que tú mismo buscas para poder escuchar a tu padre, porque el ruido del mundo no te permite escucharlo. Él está ahí hablándote siempre, él está en la guía, él está ahí pendiente de ti, pero eres tú el que realmente no lo dejas entrar. Entonces, es importante que comprendas que en ese camino, cuando buscas esa soledad, buscas realmente encontrar al Padre, buscas, ya vas con todo ese estado de que a veces no sabes para dónde vas, es un camino a lo desconocido, pero que realmente estás dispuesto a hacerlo. Y en ese estado de soledad encontrarás a tu Padre sin duda alguna. Nos vamos para un segundo video para que no quede tan largo.